Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a una clase más de FIASMAT. Hoy vamos con una clase de matemática asociada a lo que es derivada por definición. Sin más vueltas, vamos a comenzar de inmediato y vamos a irnos directamente al grano y a cómo se resuelven estos ejercicios. Ya en una próxima clase realizaré la explicación detallada de por qué la fórmula es de esa manera y la demostración correspondiente. Primero que todo, vamos a recordar lo siguiente. La derivada de una función, justamente f de x, es decir, si yo tengo una función f de x cualquiera, se va a establecer su derivada justamente como f de x, se le pone justamente una comilla ahí arriba para indicar de que es la primera derivada, que va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función justamente que estamos derivando, pero más h justamente, menos f de x partido en h. ¿Ya? Esta es la fórmula, podríamos decir que es la fórmula en ese caso, de lo que vendría siendo una derivada por definición usando límites. ¿Ya? Ok, veamos un ejemplo y veamos a qué se refiere justamente esta definición. Primero lo que tenemos que hacer es encontrar, y para eso me voy a detener un poquitito, supongamos que tenemos un ejemplo, vamos a subir esta cosa para tener un poquito más de espacio. Ahí. Tenemos una función que es f de x es igual a 4x menos 1. Lo primero que voy a hacer es ayudarte a encontrar lo que vendría siendo f de x más h. Acá los estudiantes generalmente se equivocan. ¿Se equivocan por qué? Porque simplemente le agregan una h a una cosa y no es así, ¿ya? El error que cometen los estudiantes es decir, f de x más h es 4x menos 1 más h. Y no es así. Ya si haces eso y ese es tu problema y no te das con el resultado, bueno, ya sabes que no es así. ¿Cómo se hace? Primero que todo, vamos a escribir la función. Ya vamos a reescribir la función. 4, y en vez de poner la x, vamos a poner un paréntesis. ¿Ya? Y después un menos 1. ¿Ok? ¿Por qué voy a hacer ese paréntesis? Porque ya no debo escribir solamente x, sino que ahora debo escribir x más h. Por lo tanto, en vez de escribir x, va a ir x más h. Por lo tanto, f de x justamente más h va a ser justamente de esta manera. ¿Qué ocurre ahora? El 4 entra operando el paréntesis. Entonces me queda 4x, ya vamos a escribirlo bien, eso sí, ahí sí, 4x más 4h menos 1. Por lo tanto, f de x más h para esta función que tenemos justamente acá vendría siendo 4x más 4h menos 1. Una vez que yo hago eso, justamente, lo que voy a hacer es escribir lo que tengo acá arriba. Ya, esto de acá lo voy a reescribir acá abajo. Entonces, ¿cómo quedaría? F de x, la primera derivada de f de x por definición, va a ser igual al límite, justamente cuando h tiende a 0, se me marca ese 4 y no sé por qué. ¿De quién? De f de x más h. Ya encontramos cuánto es f de x más h, así que lo voy a escribir acá. 4x más 4h más 1. Menos, y acá un segundo error que cometen los estudiantes, es menos la función completa. Por lo tanto voy a poner un paréntesis y voy a escribir mi función, la función original, que es esa que tengo ahí. 4x menos 1, 4x menos 1. ¿Ya? ¿Dividido en quién? Dividido en h. Por lo tanto me queda de esa manera que está acá. Vamos a hacerle un zoom. Me queda de esa manera que está ahí. Sigamos. Entonces, límite cuando h tiende a 0. ¿Qué me va a ocurrir ahora? Voy a simplemente reescribir esto y voy a operar ese signo. 4x más 4h más 1 menos 4x más 1. ¿Por qué? Porque ese signo menos me cambia el signo de acá y me cambia el signo de allá. Es decir, me cambia los signos entre paréntesis. Y todo eso justamente dividido en h. Es igual. Límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Y acá siempre va a ocurrir algo. O sea, no siempre realmente, pero la mayoría de las veces va a ocurrir de que, por ejemplo, tengo términos, ¿cómo se llama? Términos que tienen la misma letra, ¿ya? Entonces 4x menos 4x se me va a eliminar. Eso me va a dar 0. 1 más 1, eso en ese caso me va a dar 2. ¿Ya? Me va a dar 2 y creo que estaba cometiendo un error. Mira. Acá es menos 1 y ahí le puse más 1, así que vamos a corregirlo de inmediato. Ya era menos 1, ahí sí, ¿ya? Porque eso también se tenía que eliminar. Entonces fíjate bien, menos 1 más 1 también se me va a eliminar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Simplemente, ¿qué cosa me va a quedar? Me va a quedar 4h, ¿cierto? 4h partido en h. h sobre h es 1. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 es 4 por 1.
¿Por qué? Porque h sobre h, o sea, si yo digo h dividido en h, ¿cuántas veces cabe el h en el h? Cabe una vez. Así que eso es 1. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De 4. Pero acá ya no tengo ninguna h, por lo tanto, simplemente es 4. Por lo tanto, la derivada por definición de la función que está acá es 4. Simple. Vamos con un par de ejercicios más, ¿ya? Uno cuadrático y uno que es lineal como el anterior, ¿ya? Vamos a hacerle un poquito de zoom a esta pantalla y apliquemos nuevamente la fórmula o el modelo matemático. Sabemos que la derivada justamente de f de x, en este caso, va a ser cuando el límite, cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h menos f de x, ¿cierto? Menos f de x partido justamente en h. Lo primero que voy a hacer es encontrar justamente lo que vendría siendo f de x más h, ¿ya? Así que voy a reescribir esto, pero lo voy a hacer ahora ahí mismo en el ejercicio, sin tener que estar escribiendo aparte. Entonces me va a quedar, esta es mi función, le tengo que sumar h. La voy a escribir, mira, 5, paréntesis, y voy a escribir x más h. En vez de escribir x, simplemente escribo x más h. Cierro y sigo escribiendo lo que viene después, que es un 8, ¿ya? Menos la función f de x, paréntesis, es decir, 5x más 8. ¿Dividido en quién? En h. Ok, ese 5 entra operando acá y ese menos entra operando acá y me va a cambiar los signos justamente. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 justamente vendría siendo, veamos, 5x más 5h más 8 menos 5x menos 8. ¿Ya? Operé las cosas que estaban ahí sobre justamente h. ¿Qué va a ocurrir? Casi siempre va a ocurrir esto, de que el 5x, en este caso, se va con el 5x negativo allá y el 8 positivo se va con el 8 negativo. Casi siempre, ojo con eso. Y me queda simplemente 5h sobre h, por lo tanto me queda de que el límite cuando h tiende a 0 de 5h sobre h, en este caso nuevamente las h se van, y me queda de que esto es igual a 5. Es decir, la derivada por definición justamente de f de x, que es igual a 5x más 8, es igual a 5, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando tengo una función cuadrática como la que está acá abajo? ¿Qué es lo que sucede? Exactamente el mismo procedimiento, pero cambia una pequeña, o sea, no cambia, simplemente tienes que aplicar bien la regla, ¿ya? Entonces, recordemos, la definición justamente me dice que es f de x es igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, lo voy a escribir, menos f de x partido justamente en h, ¿cierto? De esa manera. Ok, me comí el 0 ahí. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Ya mira, vamos a calcular el f de x más h, lo vamos a hacer acá al lado. Ya lo vamos a hacer acá al lado, voy a hacerlo acá. F de x más h, para luego simplemente escribirlo ahí. ¿Qué me ocurre? Que ahora tengo una función cuadrática, así que ojo con esto, me queda 2. En vez de poner el x cuadrado voy a poner un paréntesis. Y voy a poner dentro x más h. Y eso me queda al cuadrado, más 3. Si yo resuelvo esta ecuación cuadrada, o sea, resuelvo el binomio que está elevado al cuadrado, justamente me queda 2 paréntesis. X cuadrado más 2 veces x más h cuadrado, cierro paréntesis, más 3. Ahora, ese 2 entra operando, multiplica todo lo que está dentro. Entonces me queda 2x cuadrado. 2 por 2, 4. Me queda 4xh. 2 más 2h cuadrado más 3. Por lo tanto, el f de x más h es todo eso que tengo ahí. ¿Ya? Así que ojo con eso. Entonces, sigamos. En vez de escribir f de x más h, voy a escribir todo lo que calculé acá justamente. Entonces me queda 2x cuadrado más 4 más 4xh más 2h cuadrado más 3 menos la función. Entonces me queda menos, paréntesis, 2x cuadrado más 3. Me queda de esa manera, ¿ya? Nosotros sabemos que ese signo me va a cambiar, va a dejar negativo eso y negativo eso, así que lo vamos a hacer de inmediato, ¿ya? Vamos a hacerlo de inmediato. Entonces me va a quedar menos 2x cuadrado menos 3. Dividido en h, en la mudita. Límite cuando h tiende a 0. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora con esto? Veamos. Como siempre, el 2x cuadrado se va a eliminar. Adiós.
El más 3 también. Adiós. Pero ahora no me quedó solamente un término, me quedaron más. Así que ojo con lo siguiente. 4xh más 2h cuadrado sobre h. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? Reemplazo por un 0 porque acá me dice el límite cuando h tiende a 0. No. No puedo hacer esto porque esto se indetermina hasta el momento. Así que voy a factorizar arriba por h. Porque si te das cuenta, los dos tienen h. Entonces me va a quedar h, paréntesis, 4x más 2h, cierro paréntesis, dividido en h. Fíjate bien lo que hice. Extraje una h de cada término. Esa h que estaba acá la puse afuera y acá habían dos h. Ahí hay un h por h. Entonces una de las dos justamente se fue para afuera. Factoricé. Si tú multiplicas ese h por 4x te da 4xh. H por 2h te da 2h cuadrado. Y ahora sí, simplifico ese h que tengo tanto arriba como abajo. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 4x más 2h. Y ahora sí aplico el límite. Cuando h tiende a 0, eso es 0. Cuando tiende a 0, cuando es 0,00000 y algo. Entonces, la derivada justamente por definición va a ser 4x. ¿Ya? Y con eso ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Ok? Espero que esta clase de derivada por definición te haya servido, te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.